Este es el ítem 9.3.1.2 denominado proyecto final de EIGRP. Un poco de los objetivos, vemos de que esta actividad, por ser un proyecto final, vamos a demostrar las capacidades que tenemos nosotros con este protocolo. Lo primero es diseñar, configurar, verificar y proteger EIGRP para IPv4 o para IPv6 en una red. Lo segundo es diseñar un esquema de direccionamiento de VLCM para los dispositivos conectados a las LAN. Y por último, presentar su diseño con la documentación de red de su propio proyecto final. Entonces, vemos que son unos objetivos mucho más ambiciosos. Ya no es reclutar o, por así decirlo, obtener el archivo .pka y hacer una configuración y luego presentarla. No, aquí tenemos que diseñar nosotros la red, lo cual me parece excelente, puesto que cuando salgamos al mundo laboral y lleguemos a una empresa y se nos pide algún requerimiento, no va a haber ningún archivo .pka para nosotros basarnos en él. Entonces, eso, eh, como les dije, los convierte en un desafío para ustedes que están aprendiendo toda esta parte. Entonces, espero que le saquen el mayor provecho posible a toda esta parte. Bien, entonces le damos ahora un poco de la situación. Nos dice que nosotros somos ingenieros en redes de una pequeña a mediana empresa. Se le solicita a usted y a su equipo que diseñe una red IPv4 o IPv6 que utilice el protocolo de enrutamiento EIGRP. La red consta de 4 sucursales que se conectan a un router de oficina central. Está la oficina central, luego se conecta a un router ISP y nuestro trabajo consiste en crear un esquema de red direccionado mediante VLCM y basado en EIGRP usando IPv4 o IPv6 para admitir la cantidad de hosts solicitados para este proyecto. Bien, antes de empezar a realizar todo este diseño para presentárselos a ustedes, me tomé la tarea de investigar en internet, eh, ya sea a través de páginas web y en especial en YouTube, y ya me di cuenta de que hay otras personas que están realizando lo mismo que yo, una colaboración para aquellos que están aprendiendo todas estas redes, lo cual me parece excepcional, me parece excelente. Eh, Siempre es bueno saber otros conceptos, otros instructores u otras personas que también sepan explicar toda esta parte de las redes. Así que eh, de antemano los felicito a esas personas. Ahora, siempre me gusta hacer algo diferente y cuando me refiero a esto, indico que esas personas realizaron al pie de la letra todo este proyecto final con IPv4. Entonces, como les dije, quiero diferenciarme de las demás personas e inclusive aportar un poco más para aquellas personas que no lo quisieron trabajar con IPv4 sino con IPv6. Entonces, el proyecto final de IGRP que les presenta Aprende Redes en un clip va enfocado a IPv6. Ahora estoy explicando un poco esto porque eh, esta parte de VLCM, cuando se trabaja con IPv4, hay muchas formas de explicarlo. Entonces, eh, voy a trabajar con IPv6, pero el subnetting se los voy a apoyar con IPv4 para que también, además de esas personas que ya trabajaron en YouTube, que montaron sus videos, la parte del subnetting con IPv4 también lo que yo haga sirva de cooperación por si no entienden mucho cómo lo explican aquellas personas. O viceversa, si de pronto ven el mío primero y luego se apoyen en las otras personas que ya montaron esos videos para complementar esta parte de VLCM. Entonces, esta es la metodología que vamos a utilizar
la topología que yo les voy a implementar va enfocada hacia IPv6, pero cuando vayamos en toda esta parte del BLSM, sí lo voy a explicar para IPv4 porque es lo más común que se utiliza y es como nos lo pide el laboratorio. Bien, entonces ya he explicado cómo es la metodología que voy a implementar aquí. Vamos a ver los recursos necesarios, que es el software de Packet Tracer, el software de presentación o de procesamiento de texto. Esto puede ser un PowerPoint y esto puede ser un Word. En fin, en realidad esto es para el diseño de el proyecto final con lo que corresponde a toda la documentación requerida. Bien, entonces para el paso 1 vamos a diseñar la topología de la red. Equipos de red, 6 routers. Vamos a trabajar 4 routers de sucursales, un router de oficina central, un router ISP y trabajar switches para admitir las LAN. Entonces, vamos a hacer esta parte. Vamos a abrir el Packet Tracer y vamos a poder configurar todo este diseño de la red. Bien, entonces ya tenemos el Packet Tracer como tal. Vemos la plantilla en blanco, todavía no hemos empezado a configurar nada. Veamos aquí, nos dice de que 4 routers de sucursales. Entonces podemos utilizar la línea 1941. La podemos empezar a implementar. Recuerden de que para arrastrar los routers nos enfocamos aquí en router y con que le demos, si lo arrastramos, podemos hacerlo de uno por uno, pero podemos utilizar la tecla control sostenido y le damos clic en el dispositivo que queremos arrastrar. Vemos de que ya cambia, se coloca y podemos con simplemente darle otro clic utilizar lo que solicitamos. Entonces ahí tenemos 4 routers que serían nuestras sucursales, un router de oficina central y uno de ISP. Bien, aquí nos dice switches para admitir las LAN, pero todavía no nos dice cuántos switches. Veamos que podemos investigar acá. Entonces, en las LAN nos van a pedir 2 LAN por router de sucursal. Entonces, esto quiere decir de que serían 2 switches por cada router. Bueno, aquí como todavía estamos teniendo los routers, le damos escape y vemos que el cursor me cambia, ya es un puntero. Entonces podemos utilizar este como nuestra sede principal. Este serían nuestras sucursales y este sería nuestro ISP. Ahora serían 2 switches por cada branch que tenemos aquí. Nos vamos aquí donde dice switches. Podemos utilizar los 2960 que también los hemos trabajado. Le damos control y utilizamos los dos. Bien, le damos escape y ya estamos empezando a armar nuestra topología. Bien, entonces aquí viene la parte del subnetting, es lo que nos piden que realicemos. Entonces pasemos a nuestro Excel para poder eh, mostrarle cómo se hace toda esta parte del subnetting. Bien, entonces quizás ya estamos en el Excel, les suena un poco familiar los que siguen el canal de Aprende Redes en un clip en YouTube, en el cual eh, en ese currículo número 1, específicamente en el capítulo 8 y capítulo 9, donde hablábamos sobre BLSM, sobre el subnetting. Entonces era algo parecido a este Excel, a todo esto que explico cuando empezamos a realizar el subnetting para una dirección en específica. Entonces, el PDF lo que nos está diciendo es
Estos son los requerimientos que nos está pidiendo. Y nos dice en el paso 2, elaborar el esquema de direccionamiento de red. Vamos a utilizar cualquier dirección clase B del RFC 1918. Entonces, esto también ya ustedes lo deben de tener muy claro. Recuerden de que las direcciones que abarcan esta parte de clase B comienzan en 172.16.0.0 y terminan en 172.31.255.255. Entonces, esto es lo que abarca o lo que se apartó en materia de dimensionamiento privado, y es lo que nos dice este RFC 1918 para la clase B en específico. Entonces, como les dije, esto ya ustedes lo deben de saber. Bien, nos piden que las conexiones LAN del ISP utilizará un número de red IPv4 distinto para indicar conectividad de internet o telecomunicaciones a los servidores. Después nos dice que vamos a utilizar VLCM de manera más eficaz para conservar direcciones y permitir escalabilidad. Y por último, aplicar el esquema de direccionamiento de red a los hosts y a las interfaces LAN y WAN necesarias para que exista toda esta parte de conectividad. Entonces, nos vamos a enfocar únicamente en el paso 2, en lo que, bueno, paso 1 y paso 2, que es esta primera sección, y abarca todo lo que es VLCM. Luego tocaremos el paso 3, pero aquí ya les voy a mostrar la topología en IPv6, la que he diseñado para ustedes, y espero que le saquemos el mayor provecho. Lo primero que debemos hacer, y usted ya lo debe tener claro porque lo aprendimos, es cuando vamos a hacer VLCM, tomar la red que requiera más host para poder empezar a hacer el subnetting, de irla, por así decirlo, exprimiendo de a poquito para poder obtener los requerimientos que nos pide, en este caso, el laboratorio. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es para trabajar estas dos LAN de 500 hosts. Bien, entonces lo primero es la red que vamos a utilizar. Yo decidí escoger la 172.31.0.0 con máscara de 16. Vamos a explicar un poco lo que está en colores, lo que no está en colores, para que entendamos mejor toda esta parte. Bien, aquí recuerden de que una dirección de 32 bits se divide en 4 octetos, cada uno de 8 bits. Y digamos 8 bits equivale a un byte. Ya todo esto lo debemos de saber. Entonces tenemos el primer octeto y el segundo octeto. Aquí tenemos la máscara de su red de forma binaria. Recuerden, en este caso, si pasamos esta SLAT 16 a forma binaria, nos daría como resultado los dos primeros octetos en 1 para que se complete y nos dé un total de 255, que es lo que tenemos aquí como máscara de su red decimal. Luego aquí está la red en binario, la 172, y .31 aquí está en binario y en decimal. Ahora, ustedes se dirán, pero ¿por qué apenas el 31 tiene 5 ceros? Esto quiere decir que si yo coloco ceros acá adelante, el Excel me los va a eliminar. Entonces, en realidad es eso. Aquí son 8 bits. Entonces, como les dije, el Excel aquí me lo elimina. Bien, entonces, ¿dónde vamos a trabajar nosotros? Nosotros vamos a empezar a trabajar en el tercer octeto. ¿Por qué en el tercer octeto? Veamos un poco esta parte, después lo explicamos. Cuando yo tengo este tipo de direccionamiento, en este caso, con una máscara de 16, yo puedo trabajar en el tercer octeto y en el cuarto octeto, pero eso es dependiendo de lo que me pidan. Ahora, yo tengo que aplicar una fórmula para hallar los hosts que necesito.
¿Cuál es esa fórmula? Esa fórmula ya ustedes la deben de tener presente, la cual es 2 a la n menos 2, donde n es la cantidad de bits que yo voy a prestar de derecha a izquierda, o sea, quiere decir de acá hacia acá, y eso me daría la cantidad de hosts necesarios para poderlo utilizar en el requerimiento que me están pidiendo. Ahora, en español, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que a esto yo le llamo números invisibles. ¿Por qué les llamo yo números invisibles? Porque no se ven, pero nosotros sabemos que están ahí. Porque de esa forma es que nosotros vamos a poder hallar las subredes necesarias para poder tenerlo o poder empezar a hacer un subnetting de forma correcta. Entonces, estos números invisibles en realidad son estos. Esto no lo vamos a encontrar, pero nosotros ya sabemos que estamos ahí. Quizás los que no llevan mucho tiempo practicando esto de VLCM hasta ahora no me entiendan, pero ahora que empiece yo a hacer el subnetting, van a ver que sí van a entender toda esta parte. Entonces, esto corresponde al primer octeto. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso está de este color. Entonces, si empezamos con el primer octeto, si yo hago la suma de todos esos números imaginarios, me da 256. Eso también lo debemos de tener presente. Ahora, ¿qué pasa si el requerimiento no son 200? Bueno, lo que puedo utilizar son 254 hosts. Eso lo debemos tener presente. Ahora, ¿qué pasa si el requerimiento no me está pidiendo 254 hosts, sino que me está pidiendo 500 hosts? Lo que sucede es que ya tengo que empezar a tomar parte del tercer octeto. Entonces, si alcanzan a ver, esos números imaginarios van sumando en múltiplos de 2 o es el doble. ¿Qué quiere decir? Que el primero es 1, el segundo es 2, el doble de 2 es 4, el doble de 4 es 8, el doble de 8 es 16, perdón, y así sucesivamente. Entonces vemos que cuando ya llegamos a esta instancia, ustedes dirán, pero es que el doble de 128 no es 512, pero la suma de todo esto me va a un valor de 256 y el doble de 256 sí es 512. Entonces, como les dije, va en múltiplo y de 2 y va sumando toda esta parte. Toda esta teoría ya ustedes la deben de tener presente. Es simplemente aquí hacer un subnetting de los requerimientos que me están pidiendo. Entonces, ¿de dónde sale este 9? Este 9 que tenemos aquí, que es esa n, 2 a la n menos 2, esa n significa la cantidad de hosts que yo requiero. Ese 9 sale de aquí. ¿Por qué? Porque si bien aquí hay 8 bits y yo presto uno más, sería 9. Entonces, estos 9 ceros equivalen a este 9. Y si yo elevo 2 a la 9, me da un total de 512 menos 2 me daría un total de 510. ¿Qué quiere decir? De que este número sí está supliendo o sí está cumpliendo la necesidad que me pidió el laboratorio con los 500 hosts. Entonces, de aquí empezamos a partir y sería la primera rep que arroja y ahí estaríamos cambiando la máscara. Bien, entonces, lo que es rep y lo que es host es intocable. Esto yo no lo puedo tocar. Me cansé de decirles cuando explicaba toda esta parte y como les dije, es un buen indicio que primero se vean esos capítulos. Yo sé que de pronto están buscando este tipo de laboratorios porque tienen un examen final o porque tienen un proyecto, pero dedíquenle tiempo a lo que yo enseñé en ese currículo número 1, capítulo 8 y capítulo 9, que comprenderían mucho mejor esta parte.
Entonces, lo que es rep y lo que es host, o sea, estos dos valores y estos valores yo no los puedo tocar. Eso es intocable. ¿Dónde nos vamos a empezar a desplazar o dónde vamos a empezar a hacer el BLSM o el subnetting? En la parte de su rep. Entonces, ¿de dónde saco yo desde dónde inicia y hacia dónde termina? Como la rep es una máscara de 16, aquí vemos que sería esto que tenemos aquí, todo completo, y se convertiría en nuestra rep. Si yo sumo aquí 8 más 8, 16, me daría este valor, este slash o este prefijo que también podemos denominar la máscara de su rep. Ahora, ¿por qué también los hosts se me convierten intocables? Porque esto es lo que yo voy a empezar a entregar a esos hosts de estos 500 que me pide el laboratorio. Entonces, lo que es su rep es lo que yo voy a empezar a jugar con las combinaciones de ceros y unos para que empiecen a tomar la, la forma, por así decirlo, del BLCM. Entonces, como ya yo le cambié la máscara, ¿qué máscara es la resultante? Si yo sumo lo que tengo hasta ahora, o sea que sería 8 más 8, 16, entonces empiezo a sumar los de bit a bit cada subred. ¿Qué quiere decir? De que aquí llevo 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Entonces ya la máscara no sería un slash 16, que es la rep inicial, sino que ya lo estoy subdividiendo a la red que me sale, que es una máscara de 23. Entonces, con BLSM podemos utilizar la misma rep. Estoy hablando para la primera que se desglosa, o sea, esta que está aquí, y vemos que es igualita a esta que está aquí, sino que cambiamos la máscara. Entonces, por eso se llama BLSM, longitud variable de la máscara de su rep. Eso también debe de quedar claro. Bien, entonces entremos en materia para que esto quede un poco más claro. Entonces, ya tengo la primera, la que nos está pidiendo. Recuerden que el laboratorio nos pide dos. Entonces, ya tengo la primera. Ahora vamos a obtener la segunda. Recuerden de que esto no se toca, esto se queda igual. Coloquemos el mismo color para que se den cuenta que esto se quede igual. Y aquí vamos a empezar a movernos. Coloquemos estos en cero para que no exista ningún error. Este color. Y nos empezamos a mover aquí. El primero que voy a mover, empezamos a mover de derecha a izquierda. Eso quiere decir que nuestro primer cero, este se va a convertir en 1. Ahora, estos son los números imaginarios, como les dije, no se ven, pero nosotros como ingenieros en redes sabemos que están ahí. Esto es fundamento básico cuando se está enseñando los números binarios. Esto es de digitales también. Los que estudian electrónica comprenderán o te hicieron muchos más ejercicios o muchas más operaciones sobre esta parte de los números binarios. Entonces, si ya yo cambio este valor, vamos a colocarlo todo para que se vea mucho mejor aquí. Si ya yo cambio este valor, entonces ya la otra subrep que también me sirve para 500 hosts es la que va la número 2 en el tercer octeto. Entonces, ¿qué sería eso? Sería 172.31.20 con máscara de 23. Entonces, este 2 es el número, cuando yo convierto algo en 1, recuerden que lo digital es 0 y 1, quiere decir de que voy a tomar ese número imaginario. En este caso, como no hay más 1 aquí, no lo puedo sumar, lo vamos a ver más adelante. Entonces, miren que todo esto es 0, hasta aquí se me convierte en 2 y todo esto es 0, que indicaría este 0 que tenemos aquí.
con la misma máscara de 23. Ya la sabemos, de todas maneras vamos a repetirla. Tenemos 8 y 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Entonces esa sería mi máscara para 500 hosts. Bien, entonces vamos ahora, ya tenemos esos requerimientos. Ahora, debemos de tener una base para poder seguir haciendo el subnetting. ¿De dónde sale esa base? De seguir haciendo el desglosamiento. Entonces, ya aquí sería nuestro próximo, la conversión en decimal, sería este en 1 y este en 0. Eso es conversión decimal. Voy a colocar, bueno, coloquemos la rep. Bueno, primero ya tenemos el color de la subrep. Coloquemos los 0 de los hosts. Recuerden que esto es intocable. Ahora corregimos el color. Y tenemos la rep que va en amarillo. Listo. Entonces, ya yo escogí estas dos primeras redes que suplen las necesidades que nos están pidiendo dos subredes con 500 hosts. Y ahora esta tercera la voy a utilizar para poder seguir haciendo el subnetting. Veamos qué nos pide. Ahora nos están pidiendo una LAN que sirva para 120 hosts, pero si yo veo todos estos requerimientos, hay una que nos están pidiendo para 200 hosts. Entonces, no puedo hacer una menor para después hacer una mayor. Eso es inviable para VLSM. Ahí sí se puede hacer, pero estaríamos desperdiciando sus redes. Bien, entonces escojamos esta, una que nos sirva para 200 hosts. Bien, entonces coloquemos aquí para 200 hosts. Hasta ahora yo me voy a traer esto de forma igual. Siempre se trae de forma igual. Todavía no sé cuál es la cantidad de bits que voy a prestar. Listo, ya me lo traje de forma igual. Ahora si yo aplico la fórmula 2 2 elevado a la n menos 2, eso me tendría que dar un resultado. Entonces, ya yo sé que me daría, o lo que tengo que prestar serían 8 bits. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 8, recuerden, esos octetos me daría un valor de 256, menos 2 nos daría un valor de 254. Entonces, ese es el que nos sirve aquí. Entonces, esta n la vamos a reemplazar por el 8 y aquí me daría 254. Bien, entonces, como ya yo voy a prestar 8 de derecha a izquierda, entonces empecemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir de que este ya no lo necesito. Entonces se me convertiría en mi subrep. Bueno, algo que se me estaba escapando. Cuando ya yo me traigo esto de forma igual, lo que era mi subrep ahora se convierte en rep. Ya no lo puedo tocar. Entonces sería nuestro amarillo. Estos serían los 8 hosts que estaría prestando. Y este me quedaría como subrep para poder seguir desplazándome y así poder hacer el subnetting. Bien, entonces esto me da como resultado, esto me daría como resultado una máscara de 24. ¿Por qué? Porque tengo 8 y 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y ahora el corte es hasta aquí, sería 24. Entonces la rep que resultaría sería la misma que me traje, en este caso, aquí
tenemos únicamente el 1 que marcaría el 4. Entonces sería la 172.31.4.0 con máscara de 24. Esa sería mi rep. Miren que de pronto, si no lo vieron, aquí me lo traje de forma exacta. De forma exacta, únicamente el 1 toca el número imaginario que es 4. Mírenla aquí, el número imaginario que es 4. Pero ya la máscara de su red me cambia. Y eso es obvio porque como estamos haciendo VLCM, la idea es que cambie la máscara de su red. Ahora, hay que seguir subneteando porque ahora sí podemos hacer el requerimiento de los 120 hosts. Recuerden de que hay que tener un punto de partida. Esto lo coloco igual, aquí va un 1, perdón, aquí un 1. Esto es 0. Esto es intocable, coloquémoslo aquí. Esto no se toca. Esto tampoco se toca. Vamos a corregir el color. Y únicamente puedo tocar la subred. Entonces, 0, obviamente la otra combinación sería 1. Esto va de otro color. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, nos dimos cuenta cuál es la otra subred, que sería esta. Si vemos los números imaginarios, tocó el 4, este que tenemos aquí, y también ya hay que sumarle el otro 1 que tocamos, o sea que sería 1. ¿Qué quiere decir? Que nuestra rep es 4 más 1, me daría el valor de 5. ¿Ok? Pero como no nos están pidiendo otra subred de 200 hosts, esa es la que vamos a utilizar para seguir haciendo el subnetting. Entonces, vamos a hacerlo para 120 hosts. La traigo de forma exacta. Al momento de traerla de forma exacta, ya este 1 o esta subrep ya se me convierte en mi rep. O sea que podemos colocarla en amarillito. Ya sabemos de que es intocable. Y ahora tenemos que saber cuántos bits vamos a prestar para esa rep. Entonces, si nos vamos a los números imaginarios, vemos de la que nos sirve es este. Quiere decir de que debemos de prestar 7 bits de derecha a izquierda. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para que me dé el valor de 128. Entonces la fórmula sería 2 elevado a la 7 menos 2. Me daría un total de 126 hosts. O sea que suple la necesidad de los 120 que nos está pidiendo el laboratorio. Entonces, como yo presto 7, empecemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya esto sería host. Y este señor de aquí se me convertiría en mi subrep. Bien, entonces, obviamente la máscara cambia. Empecemos a contar. Sería 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y ahora como tocó esta sería una máscara de 25. Entonces mi red como tal, si vamos a los números imaginarios, como les dije anteriormente, aquí hay un 1, corresponde a un 4 y aquí hay otro 1 y corresponde a 1. 4 más 1 sería 5. Entonces mi red para esos 120 hosts es 172.31.5.0 con máscara de 25, que fue la cantidad de bits que estuvimos contando.
Bien, entonces vamos a hallar ahora el punto de partida. Esto queda de forma exacta. Y los hosts también. Recuerden, rep y host no se tocan. Ustedes ya lo deben de saber. Entonces, obviamente aquí hay un 0. La única conversión sería un 1. Coloquémosle el color correcto. Bien, ahora el laboratorio ahora nos está pidiendo 2 LAN de 80 hosts. 2 LAN de 80 hosts. Entonces, veamos acá. Aquí colocamos para 80 hosts. ¿Cuántos bits tenemos que prestar? Recuerden traerse esto de forma correcta, exacta como tal. Y cuando yo me lo traigo, ya la subrep se convierte en mi rep. Ya es intocable. Bien, entonces ustedes se preguntarán ahora si alcanzan a ver los números imaginarios. Alcanzan a ver estos números imaginarios. ¿Cuál me puede ayudar para suplir esa necesidad de los 80 hosts? Vemos que si ya tomé esta 128 y si yo tomaría prestado 6 bits de mi cuarto octeto, o sea que sería aquí, me daría únicamente para 64 hosts. Entonces, ¿qué haría yo en ese caso? ¿Cómo puedo suplir esa necesidad? Bien, vamos a darle 5 segundos, ojalá detengan el video para que por lo menos piensen y luego yo les voy a dar la respuesta. Bien, la respuesta es muy sencilla. Hasta este momento hemos exprimido al máximo con los requerimientos que nos pide el laboratorio la rep que estuvimos tocando, o sea que sería esta que estamos aquí. Entonces, como ya la hemos exprimido al máximo, ya no la podemos seguir utilizando. Ahora, ¿qué podemos seguir utilizando? De que esta rep así como tal, bueno, me la traigo de forma igual. Coloquémosle aquí el color de la subrep. Me serviría para solamente una necesidad de 80 hosts. Veamos que nos están pidiendo 2. ¿Qué quiere decir eso? De que esta rep como tal, si nos vamos a los números imaginarios, ya aquí no nos alcanzamos a ver, aquí sí, un poquito más, ahí. Bueno, vamos a hacerlo aquí, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Bueno, aquí también hay necesidad de hacerlo porque ya me cambió la... Bueno, aquí eso de 126 para los 120 juegos cometí un error aquí. Aquí vemos de que, bueno, aquí sí ya me cambiaría a la otra subred. En realidad no he cometido el error. Aquí vemos si vamos a agregarlo para el cuarto octeto para que vean cómo es ese proceso. 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Entonces, veamos dónde están los 1. Entonces, los 1 está aquí en 4 y aquí en 5. Quiere decir que la rep es 5, pero ya cambió a la otra subrep que sería 128 con una máscara de 25. Volvemos a contar 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Entonces, para 80 hosts nos sirve esta misma, que es idéntica a esta.
y sería un total de 172, 31, 5, 128 con máscara de 25. Esa nos serviría para esto. Bien, pero el laboratorio nos dice que falta otra más. Y aquí ya se nos acabaron. Aquí ya pasamos la única posibilidad que tenía, que era el 0 a 1. Y de ahí ya no podemos seguir haciendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar de donde empezamos a desglosar. Ya nos dimos cuenta de que esta la exprimimos al máximo. Hayamos o obtuvimos todos sus recursos, todo lo que ella nos puede dar para hacer el VLCM. Ahora hay que seguir, en este caso, sería de esta forma. 172, 31. Entonces, aquí, bueno, vamos a traerle una de forma, bueno, no de forma igual. Vamos paso a paso, 0, para que vean la conversión. 0. Y aquí ya sería 1 y 1. Esto es conversión decimal. Yo no he hecho más nada. Esto, si ya ustedes están poco de conocimiento en esto, tienen que aprender a convertir de decimal a hexadecimal, perdón, de decimal a binario y viceversa. Entonces, ahora sí ya me puedo traer esta, si alcanzan a ver, ya los 1 están aquí. Si vemos los números imaginarios, es 6. Entonces vamos a traernos de forma correcta, idéntica como está acá. Vamos a dejar unos espacios para resaltarla. Y esta que está aquí la podemos convertir en una que me sirva para ese requerimiento. Recuerden de que para 80 hosts vamos a tomar estas mismas especificaciones. Vamos a prestar 7. Entonces, si yo presto 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ya la máscara aquí era esta. Entonces, recuerden, lo que ya yo me traigo para acá ya se me convierte en mi rep, que sería intocable. Y si presto 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me quedarían estos bits para moverme en sus redes. Si alcanzan a ver, lo único que hice fue que le cambié la máscara. En este caso la convertí en una igual a esta, que sería una de 25, esta que teníamos aquí, para suplir esa necesidad. Entonces, esta rep, que si sumamos los números imaginarios, el 1 aquí, el 4, el 1 aquí, el 2, me daría un total de 6. Entonces, la rep que puedo utilizar es la 172, 31, 6, 0 con una máscara de 25. Esa es la otra rep que puedo utilizar. Entonces ya suplí la otra necesidad de las dos, 1 y 2 de 80 hosts. Ahora nos están pidiendo ahora una LAN de 60 hosts. Aquí vemos que si prestamos hasta el, bueno, hay que seguir desglosando para tener ese punto de partida, porque esta que estoy seleccionando ya la utilizamos. Vamos a copiar y pegar esto de forma igual. Y aquí vemos de convertir esto, empezar a movernos en los 1. Me daría un 0 aquí y un 1 acá. Cambiemos el color para que no haya confusión. Entonces veamos cuál es la rep. Esta es la que yo me voy a traer de forma exacta para la necesidad de los 60 hosts. Bien, entonces para 60 hosts, aquí lo vemos, lo que voy a prestar son 6 bits. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 2 elevado a la 6 menos 2, me da un total de 62.
2 a la 6 me da 2 a la 6 me da 64, menos 2, 62, o sea que cumple la necesidad. Me traigo esta de forma igual. Cuando yo me lo traigo de forma igual, ya mi subrep se convierte en rep. La colocamos en amarillo, esto es intocable, y empiezo a contar de derecha a izquierda. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este que me sobró sería mi subrep. Y obviamente la máscara cambia. Aquí sería 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces, si nos vamos a los números imaginarios, hasta aquí es el tercer octeto, o sea que sería 4 más 2 sería 6, y ya toqué el otro octeto en 128. O sea que mi rep sería 172.31. Aquí la tengo, esta que tengo aquí. Sería 6.128 con máscara de 26. Eso es lo que vamos a ir llenando. Bien, entonces creemos nuestro punto de partida. Esto queda de forma igual. Esto también. Y este 0 únicamente lo podemos convertir en 1. Entonces este sería nuestro punto de partida. Ahora el laboratorio nos pide para 30 hosts. Bueno, estos datos muy pequeños ya sí lo deben de saber. 30 hosts es 2 elevado a la 5. Voy a prestar únicamente 5. Menos 2 me daría un total de 30. Entonces me lo traigo de forma exacta. Ya lo que sería mi subrep ahora se convierte en rep. Lo colocamos en amarillo. Y voy a prestar 5. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Este sería mi host y este quedaría para mi subrep. Listo. Entonces, obviamente la máscara cambia. Aquí sería 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Entonces, si nos vamos a los números imaginarios, sería 16, 32, 64 y 128. Si nos vamos a los números imaginarios, esto aquí ya sabe de que cae en 4 y 2, o sea que sería, la red sería 6 en el tercer octeto, y sería sumar estos dos que están en 1, nos daría un total de 192. ¿Qué quiere decir eso? Que mi red para los 30 hosts sería 172, 31, 6, 192 con máscara de 27. Bien, entonces creemos nuestro punto de partida. Este 0 únicamente se puede convertir en 1, más nada. Y este es nuestro punto de partida. Bien, nos dice una LAN con 3 hosts asignada a router ISP para proporcionar conectividad a los servidores DNS web y TFTP. Esto no lo vamos a hacer, ahora le indico qué es lo que se va a hacer aquí.
aquí, donde dice aplica un esquema de direccionamiento de red a los hosts y a las interfaces LAN y WAN. Entonces, si nos vamos aquí a lo que ya teníamos acá, vemos que serían esas interfaces WAN. Aquí sería, esta conexión sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a hacer 5 para nuestros enlaces WAN. Bueno, aquí recuerden que los enlaces WAN son para dos direcciones, para dos hosts. Eso es la forma de menos o la que siempre se hace. Ya recuerden que esto es con una máscara de 30. Esto sí ya no haremos mucho énfasis. Eso me da un total de 2. ¿Por qué 2? Porque nada más voy a prestar estos dos, que sería una máscara de 30 y sería factible para los enlaces WAN que necesito. Bien, este es el ítem 9.3.1.2 denominado proyecto final de EIGRP. Un poco de los objetivos, vemos de que esta actividad, por ser un proyecto final, vamos a demostrar las capacidades que tenemos nosotros con este protocolo. Lo primero es diseñar, configurar, verificar y proteger EIGRP para IPv4 o para IPv6 en una red. Lo segundo es diseñar un esquema de direccionamiento de BLCM para los dispositivos conectados a las LAN. Y por último, presentar su diseño con la documentación de red de su propio proyecto final. Entonces, vemos que son unos objetivos mucho más ambiciosos. Ya no es reclutar o, por así decirlo, obtener el archivo .pka y hacer una configuración y luego presentarla. No, aquí tenemos que diseñar nosotros la red, lo cual me parece excelente, puesto que cuando salgamos al mundo laboral y lleguemos a una empresa y se nos pide algún requerimiento, no va a haber ningún archivo .pka para nosotros basarnos en él. Entonces, eso, como les dije, los convierte en un desafío para ustedes que están aprendiendo toda esta parte. Entonces, espero que le saquen el mayor provecho posible a toda esta parte. Bien, entonces leamos ahora un poco de la situación. Nos dice que nosotros somos ingenieros en redes de una pequeña a mediana empresa. Se le solicita a usted y a su equipo que diseñe una red IPv4 o IPv6 que utilice el protocolo de enrutamiento EIGRP. La red consta de 4 sucursales que se conectan a un router de oficina central. Está la oficina central, luego se conecta a un router ISP y nuestro trabajo consiste en crear un esquema de red direccionado mediante BLCM y basado en EIGRP usando IPv4 o IPv6 para admitir la cantidad de hosts solicitados para este proyecto. Bien, antes de empezar a realizar todo este diseño para presentárselos a ustedes, me tomé la tarea de investigar en internet, ya sea a través de páginas web y en especial en YouTube, y ya me di cuenta de que hay otras personas que están realizando lo mismo que yo, una colaboración para aquellos que están aprendiendo todas estas redes, lo cual me parece excepcional, me parece excelente. Eh, Siempre es bueno saber otros conceptos, otros instructores u otras personas que también sepan explicar toda esta parte de las redes. Así que eh, de antemano los felicito a esas personas. Ahora, siempre me gusta hacer algo diferente y cuando me refiero a esto, indico que esas personas realizaron al pie de la letra todo este proyecto final con IPv4. Entonces, como les dije, quiero diferenciarme de las demás personas e inclusive
aportar un poco más para aquellas personas que no lo quisieron trabajar con IPv4 sino con IPv6. Entonces, el proyecto final de IGRP que les presenta Aprende Redes en un clip va enfocado a IPv6. Ahora estoy explicando un poco esto porque eh, esta parte de VLCM, cuando se trabaja con IPv4, hay muchas formas de explicarlo. Entonces, eh, voy a trabajar con IPv6, pero el subnetting se los voy a apoyar con IPv4 para que también, además de esas personas que ya trabajaron en YouTube, que montaron sus videos, la parte del subnetting con IPv4 también lo que yo haga sirva de cooperación por si no entienden mucho cómo lo explican aquellas personas. O viceversa, si de pronto ven el mío primero y luego se apoyen en las otras personas que ya montaron esos videos para complementar esta parte de VLCM. Entonces, esta es la metodología que vamos a utilizar. La topología que yo les voy a implementar va enfocada hacia IPv6, pero cuando vayamos en toda esta parte del VLCM, sí lo voy a explicar para IPv4 porque es lo más común que se utiliza y es como nos lo pide el laboratorio. Bien, entonces ya he explicado cómo es la metodología que voy a implementar aquí. Vamos a ver los recursos necesarios, que es el software de Packet Tracer, el software de presentación o de procesamiento de texto. Esto puede ser un PowerPoint y esto puede ser un Word. En fin, en realidad esto es para el diseño de el proyecto final con lo que corresponde a toda la documentación requerida. Bien, entonces para el paso 1 vamos a diseñar la topología de la red. Equipos de red, 6 routers. Vamos a trabajar 4 routers de sucursales, un router de oficina central, un router ISP y trabajar switches para admitir las LAN. Entonces, vamos a hacer esta parte. Vamos a abrir el Packet Tracer y vamos a poder configurar todo este diseño de la red. Bien, entonces ya tenemos el Packet Tracer como tal. Vemos la plantilla en blanco. Todavía no hemos empezado a configurar nada. Veamos aquí, nos dice de que 4 routers de sucursales. Entonces podemos utilizar la línea 1941. La podemos empezar a implementar. Recuerden de que para arrastrar los routers nos enfocamos aquí en router y con que le demos, si lo arrastramos, podemos hacerlo de uno por uno, pero podemos utilizar la tecla control sostenido y le damos clic en el dispositivo que queremos arrastrar. Vemos de que ya cambia, se coloca y podemos con simplemente darle otro clic utilizar lo que solicitamos. Entonces ahí tenemos 4 routers que serían nuestras sucursales, un router de oficina central y uno de ISP. Bien, aquí nos dice switches para admitir las LAN, pero todavía no nos dice cuántos switches. Veamos qué podemos investigar acá. Entonces, en las LAN nos van a pedir 2 LAN por router de sucursal. Entonces, esto quiere decir de que serían 2 switches por cada router. Bueno, aquí como todavía estamos teniendo los routers, le damos escape y vemos que el cursor me cambia, ya es un puntero. Entonces podemos utilizar este como nuestra sede principal. Este serían nuestras sucursales y este sería nuestro ISP. Ahora serían 2 switches por cada branch que tenemos aquí. Nos vamos aquí donde dice switches. Podemos utilizar los 2960 que también los hemos trabajado. Le damos control y utilizamos los dos. Bien, le damos escape y ya estamos empezando a armar nuestra topología.
Entonces aquí viene la parte del subnetting. Es lo que nos piden que realicemos. Entonces pasemos a nuestro Excel para poder eh, mostrarle cómo se hace toda esta parte del subnetting. Bien, este es el packet tracer que les he preparado, como les indiqué anteriormente, en el cual toda la configuración que tenemos aquí está en IPv6. Vamos a explicar un poco esta parte porque de pronto les da un poco de susto si ven toda esta topología y más eh, en esas direcciones de 128 bits como lo son IPv6. Entonces, en realidad es muy sencillo. Lo único que debemos de acostumbrarnos es a trabajar con este direccionamiento, en fin, y todo lo que él abarca. Ya lo que corresponde a HQ, que sería nuestro router central, y las cuatro sucursales, tenemos branch 1, branch 2, branch 3 y branch 4, serían nuestras cuatro sucursales. Tendríamos nuestro proveedor de servicio, nuestro ISP, y a él va conectado los servicios que nos indica el laboratorio, como lo es TFTP, HTTP y DNS. Entonces, eh, vemos que toda esta parte ya está configurada, ya la configuré para ahorrar tiempo. Sin embargo, nos faltaría la configuración del ISP, que es donde vamos a empezar a trabajar, y la demostración que les quiero hacer para este proyecto final. Entonces, de la forma que yo haga ISP es la misma forma en que ustedes lo deben de hacer para los demás routers. Entonces, es realmente muy sencillo. Ya hemos trabajado bastante con IPv6. Desde el capítulo número 1 estamos trabajando. Del currículo número 1 hemos venido hablando, inclusive en cada tema que nos presenta Cisco como forma de innovación o como forma de adelanto para esta currícula del CCNA, la versión 5.0, todo debe de ir enfocado para IPv6 y para IPv4. Entonces, esto no es nuevo para nosotros, es simplemente saber utilizar el direccionamiento y lo que él abarca. Entonces, pasemos a explicar. Vamos a ver primero las partes de las LAN que están detrás de las sucursales. Entonces, veamos primero el branch 1, tiene dos LAN y cada una tiene un direccionamiento. Si alcanzan a ver, lo único que modifiqué es este valor de esa dirección de 128 bits. ¿Qué quiere decir? De que en todas las que están aquí se va a encontrar con 2001, DB8, CAFE o CAFE, y el que cambia es este Sasteto. Entonces, como les dije, ya lo tenemos claro en esa parte. Espero que empecemos a trabajar. Entonces, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2. Por favor, vean el mouse. Tenemos el 3, el 4. Esta que tenemos aquí, el 4. El 5 pertenece a esta LAN en especial. El 6 pertenece a esta. El 7 y el 8. Entonces, estos dos números, ¿qué quiere decir? De que en este caso, esta conexión, por ejemplo, es la giga 0, va a llevar configurada, por ejemplo, la 2001 DB8 CAFE 2.8 2.1 con máscara o con un prefijo de 64. Y aquí va a ser lo mismo, pero en vez del 1 va a terminar en 2 con ese prefijo de 64. Voy a realizar la configuración de ISP y luego pasamos a verificar de que todo esté correctamente configurado. Para los enlaces WAN utilicé otro direccionamiento. En este caso es el A001, lo alcanzan a ver, A002, A003, A004 y A006. Aquí también tenemos el A005 para este enlace. Son enlaces WAN, entonces tienen otra nomenclatura, pero en realidad eso no nos interesa o digamos no es el foco de este
proyecto final de IRP. Entonces, realizamos lo mismo. En esta parte del router se va a configurar esta dirección IP 2.1 y de este lado esta dirección IPv6 2.2 con un prefijo de 64. Entonces, como les digo, es muy sencillo, es simplemente cambié toda esa parte de IPv4 a IPv6 para que, digamos, tengan muchas opciones. Como les dije, esto de IPv4 ya lo encontramos en internet, hay páginas y hay también otros videos en YouTube que les enseñan a hacer esto y por eso lo quise hacer diferente con IPv6. Veamos un poco lo que tiene este router de ISP. Lo primero que se debe tener en cuenta es habilitar el enrutamiento de IPv6 para el dispositivo. ¿Cómo lo hacemos eso? Eso lo hacemos con el comando IPv6 Unicast Routing. Esto lo deben de tener claro, porque aunque tengan todo bien configurado y no está habilitado ese enrutamiento para IPv6 en el router, no va a funcionar nada, absolutamente nada. Cualquiera que sea el protocolo, ya sea OSPF, ya sea EIGRP, en fin, toda esta parte no va a funcionar al menos que ya esté habilitada este proceso de IPv6 en el router. Bien, tenemos la interfaz Giga 0. Siempre coloquen la descripción, por favor, jóvenes, es supremamente importante. De pronto un ambiente de laboratorio lo omitan por la rapidez o porque tienen que entregar ya sea el examen o ya sea un laboratorio de forma muy rápida, pero en la vida real, por favor, este comando es supremamente importante para ustedes entender qué es lo que se está haciendo. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que el ISP va al HQ. Entonces yo veo la topología y veo que es este enlace. También recuerden tener la dirección del link local, aunque ya tienen una dirección Unicast global configurada. Y recuerden de que con IPv6 pueden configurar varias direcciones Unicast globales. Entonces no se les olvide también configurar esta dirección del link local. Ahora, si no la tenemos configurada, obviamente él la va a hacer de forma automática. Ya todo ese proceso de IPv6 lo debemos de conocer, pero es lo más o es una buena práctica. Recuerden de que a través de estas direcciones de link local es que esos protocolos de enrutamiento envían sus anuncios y pueden levantar la adyacencia. Ahora, con esto no estoy diciendo de que si se me olvida colocar esto no va a levantar la adyacencia. Sí la va a levantar, pero con el mecanismo automático que él tiene para utilizar ese direccionamiento de IPv6. Entonces, esto es lo que tenemos en la interfaz Giga 0. Esto es lo que tenemos en la interfaz Giga 1. Aquí nos dice que esta es la LAN del ISP. No tenemos más nada, el direccionamiento que ahí nos corresponde. Y todavía no hemos configurado EIGRP, que es el foco inicial de todo este proyecto final. Entonces pasemos a configurar EIGRP. Recuerden de que es muy diferente la forma en que se configura EIGRP para IPv4 que para IPv6. Recuerden de que aquí ya no se hace o no se utiliza el comando network, ya ese desaparece y la configuración la hacemos a través de la interfaz. Entonces pasemos a configurar. Lo primero es, ya aquí tampoco sirve el router EIGRP y el sistema autónomo, sino que se hace de esta forma. Se escribe IPv6, vamos a completarlo, router, y le damos qué protocolo vamos a utilizar, EIGRP, y nos pide el número del sistema autónomo. Vamos a trabajar con el 10. Veamos qué nos muestra. Hasta esta instancia ustedes ya deben de saber configurar esto. Sin embargo, no es más aclarar que es supremamente importante saber
de que para que funcione EIGRP para IPv6 debe de tener un router ID. De pronto ustedes me dirán, pero si estamos trabajando con direcciones IPv6 y la teoría nos dice que, que debe ser una dirección de 32 bits este router ID, yo les diría sí, en realidad buena pregunta, habría que formulársela a los creadores de IGRP porque ese router ID tiene que ser de 32 bits. Entonces, en realidad no es mucho decir, hay que utilizar el comando, bueno, si logro escribirlo bien, EIGRP, y aquí si me permite escribir router ID, vamos a colocarle, veamos que tenemos aquí, este debería ser el 1, el 2, 3, bueno, si no estoy mal, creo que es el 6, vamos a ver, una dirección de 32 bits, y recuerden también que es de supremamente importancia saber que el proceso de IGRP por defecto viene deshabilitado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo debemos habilitar a través del comando no shutdown. Así como lo hacemos con las interfaces que las subimos administrativamente, lo mismo vamos a hacer con IGRP, la versión para IPv6. Bien, entonces después que ya tenemos todo esto, vamos a la interfaz, en este caso la interfaz Giga 0, y le vamos a dar el comando IPv6 EIGRP, le damos el número del sistema autónomo y efectivamente le damos enter. Vemos de que ya levantó la adyacencia, veamos con el comando do show IPv6 EIGRP neighbors, la hizo con, entonces revisemos, quiero revisar esa interfaz Giga 0 de HQ. Bueno, si alcanzan a ver, aquí yo no configuré la dirección del link local, entonces por eso levantó la adyacencia con esta que es de forma automática, sin embargo ya sabemos cómo obtenerla. Vamos a corregir esta parte. Vamos a colocar esta misma, ya ustedes deben de saber por qué podemos colocar la misma en las diferentes interfaces. Listo, ahí se me debe de resetear, el proceso. Aquí vemos, dice, se resetea el proceso y ya en vez de mostrarme todo este direccionamiento, ya ahora sí me dice que levantó el neighbor, pero con esta del link local que ya había especificado. Entonces aquí lo podemos ver que ya no es, digamos, una dirección muy larga, sino con la que yo le especifiqué. Eso es supremamente importante. Bien, entonces sigamos con el laboratorio. Bueno, ya teniendo eso, revisemos aquí qué es lo que ya hemos aprendido. Vemos de que ya hemos aprendido varias direcciones, yo diría que prácticamente todas las redes que nos está publicando nuestro HQ. Entonces, veamos un poco la configuración del servidor aquí en desktop. Tiene esta direccionamiento IP que es el que podemos copiar para hacer un ping, y recuerden configurar el gateway, que sería nuestra dirección del link local que configuramos en esa interfaz. En este caso, bueno, aquí también nos faltó agregar en la interfaz Giga 1
ese proceso. Listo. Entonces, vamos a hacer pin desde todos los hacia esos servidores para saber si podemos llegar. Vemos que si obtenemos respuesta, estamos llegando desde PC0 hacia este servidor. También obtenemos respuesta. Ahí también. Bueno, aquí parece que no hay respuesta desde PC3. Vamos a acelerar aquí. Revisemos qué puede estar pasando aquí en PC3. Tiene configurada la PC3. Tiene configurada la 5. Veamos si podemos hacerle ping a nuestro gateway. Entonces algo está pasando en ese router. Aquí lo tenemos. Bueno, esta es la red ABC. ABC, aquí lo tenemos. Veamos si podemos llegar hacia nuestro gateway. Aquí es ABC. No estamos llegando. Algo debe estar pasando porque pero desde aquí yo le hice un ping y si obtuve respuesta. Bueno, ABC1. ABC1. No tengo respuesta. Bueno, aquí de pronto porque no es café. Sino que es esta que tenemos aquí. Miren, aquí hacemos a café. Bueno, aquí sí está bien, pero no tenemos respuesta. Pero desde el router sí llega.
estar pasando algo con este PC. Bueno, 5.2. Algo está pasando con este PC. Vamos a hacerlo con este. Si obtenemos respuesta, si obtenemos respuesta, si obtenemos respuesta, y también obtenemos respuesta. Habría que revisar qué está pasando con este PC. En realidad la configuración es de forma correcta y es de forma igual hacia... bueno, aquí le falta el 64. Vamos a ver. Era por eso. Le faltaba el 64, por eso no teníamos respuesta. ¿Cuál era el prefijo? Vamos a guardar aquí. Entonces, vemos de que podemos llegar hacia ese dispositivo. Bien, entonces vemos de que para el paso 3 implementar el protocolo de enrutamiento de IGRP en la red, ya lo hicimos. Los requisitos, bueno, vamos a mostrar qué es lo que tenemos configurado en cada uno. Ya del ISP lo sabemos, de HQ. Entonces, por favor, detengan el video y los que quieran replicar este laboratorio, es simplemente que miren qué es lo que está configurado. Bien, terminamos con HQ. Vamos con branch 3. S2 lo podemos cerrar. Vamos con branch 1. Branch 2. Y con branch 4. Bien, entonces detengan el video y ya pueden ir un poco más calmados en ver la configuración de los equipos. Para la de los PC es muy sencillo, se dan aquí, en vez de configurar esta parte de IPv4, le configuran este IP aquí, recuerden el slash, y le configuran cuál es el gateway, que sería la dirección del link local configurada para esa interfaz. Bien, lo mismo se hace acá. Anuncia las redes conectadas directamente mediante la máscara de Wildcard. Esto es si estuviéramos trabajando con IPv4, pero aquí no utilizamos Wildcard, ya nos dimos cuenta porque ese anuncio para IPv6 ya no se hace a través del comando network, sino a través de una interfaz. Desactive el resumen automático. Recuerden, allá en IPv4 es con el nuevo auto summary. Acá no podemos utilizar esta parte. Nos dice deshabilite las actualizaciones de enrutamiento que se vean a través de las interfaces LAN. Este comando en IPv6 también se utiliza a nivel de a nivel del router, en donde le damos recuerden el passive interface y le decimos cuál es la interfaz. Aquí implemento una ACL extendida con nombre de la red. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí?
ya sabemos que este PC puede llegar hacia el servidor de TFTP, que es esta dirección. Lo que podemos hacer para demostrar esta parte es que no haga ping. Entonces, tomemos, bueno, vamos a entrar primero aquí a branch. Recuerden de que para IPv6 las ACL tienen que ser extendidas y tienen que ser nombradas. Aquí no existe lo que es numerada ni lo que es estándar. Entonces eso lo debes de tener claro. Si se dan cuenta, aquí ya nos pide bueno, aquí un nombre. Ya no nos dice como IPv4 que nos indicaba el rango de esas direcciones, perdón, de esas ACL extendidas. Entonces aquí podemos colocar no permitir pin. Listo, ya estamos dentro de la ACL. Vamos a denegar ICMP. Aquí nos va a pedir cuál es nuestra dirección de origen. Si lo vemos aquí, cuál es nuestra dirección IP de origen. Vamos a PC0. Bueno, aquí podemos escribir el comando host para decir de que es esta dirección y cuál sería aquí mi destino. Aquí ya no está pidiendo la de destino, pero como también es un host, vamos a colocar host y le colocamos la IP de ese servidor TFTP. Listo. Recuerden el DNI que viene explícito, entonces podemos colocar un permi IPv6 NN. Listo. Entonces, ahora debemos de colocarla en la interfaz. Bien, entonces recuerden de que las ACL extendidas se deben de colocar lo más cerca posible al origen para realizar el filtro. Entonces lo podemos utilizar en esta interfaz Giga 0 del branch 4. Y el comando aquí cambia. El comando, si alcanzan a ver, no es la asset group que ya tenemos experiencia en configurarla con IPv4, sino el comando es traffic filter, este que tenemos aquí, y le damos el nombre de esa ACL. Aquí lo tenemos. Y luego, recuerden, si es de entrada o de salida, vamos a colocar la de entrada para que haga el filtro. Entonces veamos si verdaderamente funcionó. Vemos de que antes podíamos hacer pin a esta dirección. Ahora vamos a ver si nos dice de que no alcanza el destino. Entonces únicamente hemos negado el pin hacia esta parte. Entonces ahí ya cumplimos con esta parte de la ACL que podríamos hacer en lo que nos están pidiendo. Bien, entonces aquí recomendaciones, elija 2. Vamos, nos dice implemente selectivamente rutas resumidas en IGRP. Esto también ya lo hemos hecho. Sin embargo, vamos a mostrarle un Excel de cómo podríamos resumir esta parte para IGRP de forma muy rápida. Bien, entonces la idea es tratar de estas dos direcciones, por ejemplo la 3 y la 4, que corresponden a esta LAN del branch 2, resumirlas y publicárselas a HQ, que sea, digamos, cambiándole el prefijo y que sea un resumen correcto.
Entonces, para eso primero revisemos la tabla de enrutamiento. Vemos de que él aquí tiene la 3 y tiene la 4. La idea es que ya no aparezcan, sino que aparezca su resumen. Bien, entonces vayamos al Excel. Aquí vamos a hacer sumarización para IPv6. Estas son las direcciones que yo me traje. En realidad, aquí tenemos este direccionamiento, lo que es el 2001 DB8 café, está aquí. Y lo demás, recuerden de que es una dirección de 128 bits, lo que indica, veamos aquí, lo que indica que vamos a trabajar con, ya no es con un octeto, sino con un gesteto. Es lo que tenemos acá. Entonces, si alcanzan a ver, aquí hay 16 ceros que se los coloqué con diferentes colores para que me entiendan un poco. Igual esto ya ustedes lo deben saber porque ya lo dimos cuando, si no estoy mal, en el currículo 2, cuando veíamos la sumarización de IPv4 y de IPv6, también estuvimos aprendiendo esto. Entonces, de este gesteto, yo voy a coger únicamente el que está en rojo, o sea, esto que tenemos aquí, y lo vamos a convertir como si estuviéramos viendo una dirección de resumen, o digamos, no de resumen, sino un direccionamiento de 32 bits. Entonces, si colocamos aquí los números imaginarios, aquí nos vamos a ver que la dirección 3, este es 2 más 1, recuerden que lo que esté en 1 yo lo sumo, sería un 3, esta que tenemos aquí, y la 4 es esta que tenemos acá, que está en 1, esta es la combinación que tenemos. Entonces aquí estamos viendo que, recuerden de que para cambiar la máscara, yo debo de saber dónde termina mi coincidencia. Entonces, estos dos no coinciden, estos dos no coinciden, ni estos dos coinciden. ¿Qué quiere decir? De que mi nueva máscara sería esta que tenemos acá. Vamos a colocarla de otro color para que no se me confunda. Entonces, si todo esto hasta acá es un slash 64, entonces ya la nueva máscara sería esta. Entonces, esto es 64, vamos a restarle. Tenemos 64, 63, 62 y 61. O sea que nuestra nueva máscara sería de 61. Ahora, ¿cuál es la red resultante? La red resultante es la 2001, dos puntos, DB8, colocarla en mayúsculas, DB8, café, aquí me coloca la tilde, pero en realidad eso no lleva tilde, 0, porque todo esto es 0, miren acá, todo esto hasta aquí es 0. Bueno, aquí borremos este, vamos a colocarlo aquí, 0, dos puntos, esto ya lo debemos de saber para completar, 0 y con un prefijo de 61. Ya sabemos de dónde sale el 61. Entonces, este va a ser nuestra dirección que debemos de configurar en ese resumen. Bueno, en HQ es donde vamos a visualizar el resumen, lo vamos a hacer en branch 2. Hay que recordar que el resumen se hace a través de la interfaz. Entonces, esa interfaz sería la que le va a publicar HQ, o sea que sería la serial 0.
El comando es IPv6. Aquí vemos este summary address. Aquí nos va a pedir cuál es el protocolo EIGRP, luego el sistema autónomo, y ahora sí nos va a pedir cuál es esa dirección con el prefijo que queremos resumir. Entonces 2001 db8 2.café 2.0 2.0 con un prefijo de 61. Bien, entonces ahí cuando se hace esto se resetea la adyacencia. Entonces veamos en HQ cuál es el resultado. Anteriormente teníamos 3 y 4. Estas dos que tenemos aquí, veamos cuál resulta. Busquemos un prefijo de 61, este que tenemos aquí. Y nada nos impide poderle hacer un ping hacia esas direcciones de allá. 2.3, 2.2, ahí obtenemos el ping, y la 4 también obtenemos el ping. Entonces también hemos cumplido donde nos dice de el resumen de ruta. Estas dos partes no considero necesario. Modifique los temporizadores de saludo. Esto también lo podemos hacer, y el ancho de banda de las interfaces. Recuerden con el comando bandwidth, pero esto se utiliza para incidir en la mejor ruta o el cálculo que hace Dual para decir cuál es la mejor ruta. En realidad les dejo esa opción a ustedes para que lo vean como un reto. Bien, vamos a la parte, el paso 4, que es configurar la seguridad básica. Bien, entonces esta parte de configuración básica en realidad restringe el acceso a la consola. Tomemos HQ, en el cual esto es muy sencillo de hacer. Entonces ustedes prácticamente, si ya llegan hasta esta instancia, hicieron todo el VLCM, toda la configuración correcta, corrieron EIGRP, ya yo como docente o como instructor no tuviera problema en que ustedes me realicen esto. Sin embargo, hay gente que aquí es Live Console 0, le damos un password, vamos a colocarle Cisco, y le decimos que cuando se logue. En realidad esto es lo primero que se enseña cuando estamos aprendiendo esto. Aquí nos pide Cisco y ya podemos entrar. Lo otro es configure contraseñas cifradas. Podemos utilizar la Enable Secret o con el comando Servipassword Encryption. Esto también ya lo debemos de saber. Restringe el acceso a las conexiones BTY con el line BTY de 0 a 5 por lo general. Y configura un aviso de advertencia con el comando Banner Mode. Esto ya lo debemos de saber. Realizar una copia de seguridad de las configuraciones de cada router en el servidor TFTP. Entonces vamos a hacerlo en uno y ustedes quedarían pendientes con todas. Por ejemplo, la HQ va para, emitamos el comando show version. Vemos de que esta tiene la Universal K9. Bueno, aquí en realidad lo que nos está diciendo es las configuraciones de cada router. Este es lo que ya está configurado en, veamos un poco lo que está configurado en la NVRAM. Aquí nos dice Service TFTP. Entonces ahí está habilitado. Tratemos de pasarla para ver qué información nos trae, para tener el direccionamiento. Vamos a HQ. Recuerden el comando copy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar la startup config hacia nuestro servidor TFTP.
Aquí nos va a pedir cuál es esa dirección de nuestro servidor y el destino se va a llamar hqconfig. Vemos de que ya pasó y verifiquemos en tftp service tftp, vemos que es hqconfig. Entonces no es más que ustedes la repliquen en los demás routers. Ya debemos de tener esa configuración. Entonces también ya hemos cumplido con el paso 5. Paso 6, verificar la red, varíe la conectividad haciendo ping a todos los dispositivos, ya lo hicimos. Y utilice el comando 5 comando show para verificar las configuraciones de IGRP. Ya hicimos el show IPv6 e IGRP neighbors. Podemos utilizar el topology también. Show IPv6 row. Show IP protocols para ver cuál es el que está corriendo. Vamos a correrlo de todas maneras. Bueno, aquí como estamos en nuestro homólogo, entonces aquí está corriendo EIGRP, el sistema autónomo 10. Estas son las interfaces por la cual está corriendo ese protocolo. Recuerden los valores K, que nada más se utiliza. ¿Cuáles son esos dos valores que se utiliza? K1 y K3 para mirar la métrica, la varianza, toda esa parte. Aquí cuál es la distancia administrativa, pero de forma interna y de forma externa, en fin. Y cuál es las rutas que puede, el máximo de rutas que puede alcanzar este protocolo. Bien, aquí presentar el proyecto final a la clase y estar preparados para responder algunas preguntas de los pares y del instructor. Entonces ya con la guía que tienen de otros colaboradores en internet para IPv4 y ahora con lo que estoy realizando que es para IPv6, ya tienen cómo defenderse y cómo poder sacar sus proyectos adelante. Entonces espero que haya sido de gran ayuda esta parte, este complemento, y le saquen el mayor provecho.